Muchas bendiciones, mis hermanos. Empezaré leyendo el libro de San Juan capítulo 2, versos 23 y 25, que dicen: Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Muchos seguían a Jesús por sus señales, aunque esto era un propósito, el hacer señales o milagros para atraer la atención de la gente, pero no era el fin de todo. Creo que ninguno de nosotros podemos escondernos de nuestra verdadera personalidad. Cristo conoce lo que deseamos y cuál es el verdadero interés de seguirlo. Así que, por más que escondamos ante las personas la realidad de lo que somos, ante Dios estamos totalmente descubiertos. Él ve nuestra verdadera radiografía. No lo podemos ocultar. Él sabe lo que pensamos antes de decirlo. Así que, para Cristo no existe máscara alguna. Y Él sabía las verdaderas intenciones de sus seguidores. Ellos veían en Jesús un potencial líder que lo libertara de los romanos y así tener el control judío sobre las naciones. El problema de las señales es que cuando ya no ocurren, nos olvidamos del Dios verdadero y solo caminamos por vista o por espectáculos que nos sorprenda por un momento. De repente, solo seguían a Jesús para suplir sus necesidades de comida, pero no estaban entendiendo la verdadera razón de su llegada a ese lugar. Cuando Jesús no responde a nuestras peticiones, empezamos a utilizar argumentos o emitimos un juicio de aprobación o de desaprobación en cuanto a seguirle. Pero algo muy hermoso sucedió con un funcionario que trabajaba en el palacio del rey Herodes, el cual tenía a su hijo enfermo y se enteró de Jesús y fue a buscarlo para pedirle sanidad por su hijo. Viajó alrededor de 35 kilómetros de Capernaum hasta Caná de Galilea, en donde se encontraba Jesús. Para ese tiempo, y con los medios de comunicación, no era tan fácil llegar hasta Jesús, pero este hombre no tenía orgullo en su corazón. Aunque él era un funcionario del rey, y se puede decir Jesús era un simple carpintero de Nazaret, pero aún así él escuchó de su fama y confiaba que Jesús tenía la respuesta para su hijo enfermo. Pero como leemos en el libro de San Juan capítulo 4, versos 48 al 50, Jesús no lo recibe con un abrazo de bienvenida y le dice, en el verso 48, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Aquí Jesús lo estaba probando para saber en qué estaba basada su fe, si era por solo las señales o porque creía en el Hijo de Dios. E inclusive lo dijo para que escucharan las personas que lo rodeaban. Aún así, a pesar de ese encuentro tan brusco, leemos que su fe era firme y no se opacaba con una prueba, y se mantenía firme en su petición. En los versos 49 y 50 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Parece mentira, pero solo regresó con la palabra que Jesús le dijo. Jesús no viajó con él. El oficial se llevó tan solo la palabra y cuando se encontró de nuevo con su familia, se enteró que su hijo estaba sano a la hora que Jesús había pronunciado la palabra. Y las cosas no quedaron ahí. Él creyó en Cristo en conjunto con su familia. Con Jesucristo es así de sencillo las cosas. No se necesita hacer oraciones cansadas y faltas de fe. Lo que Cristo quiere es que tengamos la fe de Él para que ocurran las cosas y que caminemos seguros que las cosas ocurrirán conforme a su voluntad y no la nuestra. No nos debemos de afligir cuando las cosas no ocurren conforme nosotros pensamos, ya que Dios sabe cuál es el tiempo preciso y cuál es la manera de responder. Y no muchas veces responde conforme hemos hecho la petición, pero su respuesta siempre es agradable y perfecta, cuando no nos hemos amoldado a las cosas de esta vida, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
El juicio de este oficial se basaba en que en Cristo todo es posible y lo comprobó en el milagro recibido. Si este oficial hubiera reaccionado como la historia de Naamán el sirio en Segunda de Reyes capítulo 5, el cual estaba enfermo de lepra y buscó al profeta Eliseo para que lo sanara, y éste ni siquiera lo recibió, y le mandó a decir que fuera a lavarse 7 veces en el río Jordán, el cual no era un río muy limpio, y eso le molestó a Naamán, ya que estaba lleno de orgullo por ser un funcionario importante del rey. Naamán no hubiera recibido el milagro si sus criados no le insisten en hacerlo. De primera entrada, el juicio de Naamán fue no creer y rechazar algo muy valioso que le daría salud y bienestar, pero lo estaba rechazando por simple vanagloria. Pero el juicio del oficial en el Nuevo Testamento fue creer en Cristo Jesús, y ya hemos leído el resultado de su fe en el Mesías. Dice el libro de San Juan capítulo 3 verso 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En el verso 16 nos habla de la manera en que Dios nos ha amado desde siempre, desde el primer momento en que colocó a Adán y Eva en el Edén, hasta nuestros tiempos. En mi adolescencia, cuando tenía 14 años, me dedicaba a leer la Biblia en el Antiguo Testamento y me asustaban las grandes batallas que se escribían allí y cómo Dios parecía ser un tirano y uno vivía con el temor de caer en manos del Dios vivo cuando cometía algún pecado. Pero conforme fui creciendo y madurando en la palabra de Dios, me entero que Dios es un Dios de amor y que desde un principio Él ya había establecido la manera en que íbamos a ser salvos. O sea, su idea siempre ha sido la salvación hacia la humanidad. Dios siempre se ha acercado a nosotros y nos ha prometido grandes bendiciones si nos mantenemos fieles a su palabra. Como dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 y 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Pero leemos muchas veces que el pensamiento del hombre y la mujer es siempre hacia el mal. En el libro de Josué capítulo 24, verso 15 dice: «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». No sé cuál es su respuesta. De seguro con nuestra actitud teníamos asegurado la muerte eterna si no hubiera sido que Jesucristo redimiera nuestra vida con su muerte y derramamiento de sangre en la cruz. Dios no envió a Jesucristo para condenar al mundo. Ese no era su propósito. Es por esa razón que Jesús muestra el gran amor del Padre. Y al sernos revelado esto, de nuestros ojos se nos cae el velo que teníamos en el Antiguo Testamento de no poder mirar a Dios. Y precisamente en Cristo miramos el gran amor del Padre. La condenación fue clavada en la cruz y la justicia de Dios fue impartida hacia nosotros. El asunto es si estoy dispuesto a recibir su perdón o no. Es mi elección. Digamos que yo estoy predicando un mensaje con respecto a la Biblia.
Usted y varias personas son mis oyentes. Ahora, depende de usted si le bendijo o no el mensaje. Ese es el juicio que usted proporciona. Usted puede decir, no me gusta como predica Fabio, y su mensaje carece de contenido bíblico y no me convence. Realmente usted deja de escucharme y se va, y no recibió nada, ya que no cumplí sus expectativas. A eso llamo yo un juicio que emitió una persona y no recibió nada. Pero resulta que la mayoría de las otras personas les bendijo el mensaje y recibieron mucha bendición al escuchar la palabra de Dios. Pero no era porque Fabio estaba predicando, sino porque el Espíritu Santo estaba tocando sus vidas y ellos lo dejaron actuar. Eso es un juicio positivo, y es ahí en el verso 18 que dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no condena. El único que se condena es uno a sí mismo, porque desprecia el favor inmerecido de Dios para con nosotros. Cuando uno oye un testimonio de lo sucedido a alguien en donde la mano de Dios se movió en un milagro, ahora depende de uno el juicio que vaya a emitir acerca de ese testimonio. ¿Lo cree o no lo cree? Así es la salvación. Si la recibimos, tenemos vida eterna, y si no la recibimos, yo mismo me condeno a la muerte eterna. Es lo mismo con el pecado. Yo soy el que decido si sigo en mi indiferencia o abrazo ese gran amor de Dios, como dicen los versos 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. De antemano, en la mayoría de acercamientos de Dios para con los hombres y mujeres, era para que salieran de las tinieblas en que se encontraban. Pero sus corazones estaban hechos de piedra y su vida era de continuo a la maldad. Las tinieblas producen relaciones impropias, negocios ocultos, adulterio, engaños, falsos testimonios, mentiras, vida sexual desenfrenada y mucho más. La luz vino a poner en evidencia nuestra conciencia y demostrar que en mí no hay argumento o excusa que valga. La luz vino para que alumbrara mi camino y mostrarme que el rumbo que llevaba era demasiado perjudicial. Las tinieblas me provocan ceguera espiritual y no me dejan ver ni disfrutar, y hasta me condenan a vivir una vida de esclavitud hacia el pecado. Dice el verso 21 de Juan capítulo 3, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tenemos que razonar en cuanto a mi vida y los juicios que yo genero en el acercamiento para con Dios. Dios nos habla por medio de su palabra, y muchas veces esa palabra en una simple frase nos mueve nuestras entrañas y nos saca del error en que vivíamos. La luz tiene que penetrar en todas nuestras habitaciones. No puede quedar nada a oscuras. Cuando llevas la luz en tu vida, esa luz te hace vivir una vida correcta, y si por alguna razón cometiste algunos errores, la misma luz que es Jesucristo corregirá esas malas actitudes que aún conservas. La condenación produce estrés en las personas. De ahí es que aparecen las enfermedades que aprisionan nuestro cuerpo. Cuando cometemos errores, nos condenamos a nosotros mismos por el error cometido y nos detenemos en el avance de nuestra vida. Lo único que vemos es error y nos escondemos de los demás, ya que nos sentimos acusados y creemos que las demás personas están enteradas de nuestro error. Y por culpa de esa condenación nos sentimos como fracasados y sin esperanza. Todo comienza con un simple pensamiento que injertó Satanás en la mente y lo lleva a convertirlo en algo más grande para que nos sintamos condenados y detenernos. Parece mentira, pero hay personas que en su vida cristiana no encuentran satisfacción alguna por un simple pensamiento que llegó a sus mentes y lo detuvieron, condenándolo a conformarse con las migajas que caen de la mesa y lo mantienen ausente de sentarse a la mesa que Cristo ha preparado para usted.
Satanás sabe jugar con nuestra mente y sabe cuál es tu debilidad para mantenerte en el estrés, y el estrés produce enfermedades graves en las personas. Desde luego, la no condenación produce vida, salud y perdón. En el libro de San Juan capítulo 8, versos del 1 al 11, narra la historia de una mujer sorprendida en el adulterio y que fue llevada ante Jesús para que él la juzgara y la condenara. Aquí los religiosos de ese entonces buscaban excusas para hacer caer a Jesús al error. Por lo tanto, estaban dedicados a colocarle trampas para llevar a Jesús a los tribunales de justicia humana y así quitárselo de encima y seguir con sus artimañas de engaños al pueblo. Le trajeron a la mujer, y si me preguntan, también el hombre debió ser llevado, pero por sus reglas fue la mujer que compareció ante Jesús. Pero como les dije al principio del mensaje, Jesús conocía lo que había en el corazón de sus acusadores y no eran mejor que la mujer acusada del adulterio. Estaban tan llenos de pecados como ella, y solo una pregunta fue suficiente para desenmascarar su hipocresía y su justicia. En el verso 6 y 7 dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. El juicio de los fariseos fue la condenación, y por consiguiente la condenación produce muerte, pero Jesús apeló a sus conciencias y todos quedaron debiendo. En el verso 9 lo explica bien: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Las palabras de condenación de los religiosos se les devolvió y sus argumentos quedaron tirados en el suelo. En los versos siguientes, 10 y 11, dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El juicio del hombre es la condenación y el juicio de Cristo la no condenación. Jesucristo no vino a este mundo a condenar al mundo, sino todo lo contrario, darle salvación por medio de él. Cuando nadie te condena, sobresale la libertad y la paz en el corazón. El estrés desaparece y disfrutamos más la presencia de Dios. Jesús le dijo a la mujer: ya la condenación desapareció, ahora no te condenes tú, y cambia de actitud en la vida y aprovecha tu oportunidad de perdón y disfruta del amor de Dios. Su gracia se evidenció en cada uno de los encuentros que tuvo Jesús con las personas. Nunca utilizó palabras para destruir el corazón humano, sino todo lo contrario. Sus palabras llenaron de vida y esperanza a cada ciudadano que tenía que ver con él. Si bien todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, como dice Isaías 64:6, y es por eso que no debemos creernos mejor que los demás. Debemos tener compasión de la misma forma en que Jesús tuvo compasión por nosotros, y no creer que somos Dios para juzgar a las personas. Su gracia vino para todos y su perdón igual. El amor del Padre continuo no se ha perdido con el tiempo. Dice Romanos 8, versos 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Para qué caer en la rutina de la condenación si ya hemos sido liberados de ella? Pero depende de usted si vive por el Espíritu o vive en la carne.
Cristo nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. Su justicia, la justicia de Dios, nos declaró inocentes, y si somos inocentes, tenemos que vivir como Cristo vivió. Estimado oyente, por más que tú hagas, no puedes justificarte ante Dios poniendo tus obras como justificante y decir: yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a mucha gente, soy buena persona, doy buenos consejos. Nada de esto sirve si no has venido a desnudar tu corazón delante de Cristo Jesús, ya que solo hay un camino para llegar al Padre. No existe religión, iglesia o institución que te ponga en paz con Dios. Tan solo por medio de nuestro Señor Jesucristo puedes tener paz para con Dios. Si tu juicio es positivo y decides aceptar a Cristo como tu Salvador personal, di estas palabras: Señor Jesús, yo vengo a ti, te pido perdón de todos mis pecados, ya no quiero vivir en la condenación. Gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario por mí, y te acepto como mi Salvador personal. Ayúdame a cambiar mi actitud ante la vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, busca una iglesia en donde se predique el mensaje de la gracia y crezcas en el aprendizaje de su palabra. Y para usted que ya recibió a Jesucristo como Salvador personal, déjeme decirle que usted no es parte de las tinieblas, usted es parte de la luz, como dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versos 4 al 6. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En otras palabras, no nos acostumbremos a Dios sin tener una relación con Él constantemente. Bendiciones de su amigo en Cristo, Fabio Cruz.